Sí, buenas tardes, el día de hoy Slide. estamos con el docente, uno de los docentes de química del Colegio Los Alpes IE. Profe, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, profe, ¿cómo va? Bien, profe. Profe, cuento con su autorización para poder grabar esta sesión virtual. Sí, así es. Muchas gracias, profe. Entonces, la idea de esta sesión es poder hablar un poco en torno a, a los retos, oportunidades, tensiones que se pueden generar en torno a la inteligencia artificial en el aula. Esto hace parte de un proyecto que lleva como título Reconfiguración del aula de química como sistema reflexivo desde el pensamiento complejo de la ágora tecnoeducativa, un proyecto que se está desarrollando con la universidad, la UMEM, la Multiversidad de Armorán, y es un proyecto de tesis doctoral. Entonces, la idea es hablar un poco contigo acerca de algunas características de contexto, experiencias, saberes y percepciones en torno a la inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar con una pregunta básica, profe, y es, ¿qué te motivó a convertirte en docente de ciencias naturales y qué es lo que más disfrutas de tu profesión? Bueno, primero es el amor por la naturaleza, el transmitir de pronto esa pasión por el conocimiento hacia los estudiantes. Esa es la principal, digamos, motivación para entrar al mundo de la docencia. Eh, pues es algo que lo hago con mucha pasión, con mucha entrega y pues tal vez de pronto la facilidad que se tiene para poder transmitir ese conocimiento hacia los estudiantes. Vale, profe, muchas gracias. Profe, ¿cuánto tiempo llevas de docente? 22 años. 22 años. Siempre dictando en ciclo 5, décimo 11. No, he pasado desde primaria, grados de secundaria, sexto, séptimo, octavo y media, décimo y once. Actualmente trabajas en medio. Actualmente trabajo en media. Vale, profe. Profe, hablando un poco de experiencias y saberes en tu enseñanza, ¿cómo describes el enfoque metodológico que usas al enseñar química en décimo y once? Eh, el enfoque metodológico, pues siempre trato de llevarlo como a la parte del contexto real, ¿no? Entonces, a partir de situaciones, problemas, a partir de estudios de caso, buscamos que los chicos resuelvan situaciones problemáticas propias de su contexto. Las localidades en las que se trabaja o en las que yo trabajo son localidades muy difíciles donde hay muchas problemáticas en torno a la contaminación, en torno a la delincuencia, a la drogadicción. Entonces, digamos que las clases las tratamos de enfocar frente a eso, cómo a partir de la asignatura eh, el chico puede entender cómo funciona su entorno y cómo se le puede dar solución a ciertas problemáticas. Vale, profe, mil gracias. ¿Y qué tipo de actividades o estrategias prefieres utilizar y por qué? Yo prefiero estudios de caso, eh, porque pues finalmente siento que es algo más cercano hacia los chicos. Es algo con lo que se les puede llegar un poco más y, y pues permite como un diálogo y un intercambio de saberes. A veces ellos tienen como mucho conocimiento frente a lo que les está pasando y no saben que tienen ese conocimiento porque no han querido transmitirlo. Entonces, en la medida que lo vayan compartiendo con sus compañeros y con uno mismo, pues se va haciendo más enriquecedor ese, ese intercambio de saberes. Vale, profe, mil gracias. ¿Y cómo integras las políticas públicas nacionales? Me refiero a alineamientos, estándares, DBA, mallas de aprendizaje, aprendizajes priorizados y las internacionales como lineamientos de la OCDE, de UNESCO, eh, en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química. Pues siempre vamos a estar regidos por unas normativas. En la institución donde trabajo, que es el Colegio Distrital Los Alpes, pues todas nuestras mallas curriculares deben estar regidas por los lineamientos del Ministerio de Educación.
Entonces, y pues hay algunas estrategias flexibles en las que también se trabajan a partir de los DBA que son los derechos básicos de aprendizaje que deben tener nuestros estudiantes. Entonces, todos esos lineamientos deben estar como inmersos dentro de planes de aula, mallas curriculares, planes de eh, guías. Todo debe estar enfocado frente a esos lineamientos. Vale, profe. ¿Y cuáles consideras que son los conceptos de tu asignatura que generan mayor grado de dificultad a los estudiantes y por qué les resultan complicados? Todo lo que tenga situaciones matematizables. Entonces, los chicos son, en este contexto, son muy, eh, generan muchos bloqueos frente a esos procesos. Tal vez por malas prácticas pedagógicas en otros grados, cuando ellos llegan a enfrentarse o a ejercicios matemáticos frente a una situación problema, a un análisis un poquito más complejo, ellos crean ciertas barreras y eso se ve desde los grados más pequeños. Entonces, por eso se ha buscado de pronto quitar un poquito más de esos, esos bloqueos que ellos tienen, pues a partir de otras dinámicas que les permitan la expresión, el debate, el argumentar y poco a poco ir superando esas barreras que los chicos han tenido desde grados inferiores. Vale, profe. ¿De qué manera tú logras vincular los conceptos de la química con el mundo de la vida de los chicos o con los problemas socioambientales del entorno? Desde todo, o sea, la química es el porqué de las cosas, entonces siempre se trata de vincular desde un aspecto tan simple como el hervir el agua o el cocinar, como un fenómeno que aparentemente es sencillo, pero que se puede complejizar si se le busca una explicación desde un ambiente mucho más amplio como es el de la ciencia o el de la química. Entonces, lo que se busca es que finalmente todos esos fenómenos que son tan cercanos para ellos, simplemente el fenómeno de la lluvia o el, el germinar de una semilla, se pueda explicar desde, desde la química. Vale, profe. ¿Qué papel juega la actividad experimental en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Y qué ventajas o limitantes tú encuentras para realizarlas en la institución educativa donde laboras? Bueno, ventajas son todas porque pues finalmente llevar al plano práctico todo lo teórico pues es lo ideal. Nosotros tenemos una limitación y creo que es en la mayoría de los colegios distritales y es que de acuerdo a nuevas legislativas está eh, prohibido o se está prohibiendo en los colegios el uso de reactivos químicos y pues eso es, digamos que de alguna u otra forma ha como limitado el desarrollo de esas prácticas. Entonces ahora las prácticas eh, son virtuales o se hacen simplemente demostrativas para evitar que los chicos tengan contactos con reactivos o se utilizan sustancias de pronto que se consiguen en su casa que son muy sencillas y que no lleguen a generar ningún tipo de contaminación o de daño a los estudiantes. Entonces, digamos que eso ha generado unas nuevas dinámicas en casi todos los colegios, en donde se ha visto la necesidad de, de diseñar nuevas guías prácticas de laboratorio que sean, digamos, permitidas por la legislación tanto de la Secretaría de Educación como del Ministerio de Educación y que no ocasione ningún tipo de inconvenientes en las prácticas con los estudiantes. Pero pues finalmente una clase de ciencias
química, biología o física sin el soporte práctico es muy difícil de entender. Vale, profe, muchas gracias. Profe, ¿cuáles considera que son las principales fortalezas y aspectos de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química en su institución? Las fortalezas en enseñanza y aprendizaje, Sí, en yo tu creo colegio. que son, yo creo que son en las habilidades argumentativas que van dándose en los estudiantes progresivamente a medida que se van avanzando en las temáticas y que se les va orientando frente a esos procesos argumentativos, dándoles herramientas. Em, Nosotros pues como mediadores de conocimiento, porque pues ya el maestro dejó de ser el que imparte conocimiento, sino el que guía y orienta, el mediador, pues precisamente cumple bien ese papel, ¿no? De estar orientando a los chicos, de estarle brindando nuevas herramientas, nuevas formas de investigar. Ahorita pues se está dando todo el boom de las inteligencias artificiales, que si bien es algo que ha causado cierto escozor en algunos sectores de la educación, pues también es una herramienta valiosa que se debe tener en cuenta. Entonces, tanto estudiantes como docentes tenemos que estar abiertos a nuevas formas de enseñanza. Vale, profe. Y casualmente vamos a hablar un poco sobre esas percepciones y uso de tecnologías digitales como la I. Entonces, en tu contexto, un contexto fuera del aula más bien, ¿qué tecnologías digitales utilizas en tu vida personal y para qué la usas? Tecnologías digitales, pues de pronto notebook, el mismo ChatGPT, eh, el mismo celular que le permite a uno organizar su agenda de trabajo día a día. eh, pero pues lo que nos brinda la lectura es que casi que al día son entre 10 y 15 nuevas IAs que van apareciendo, cada una con múltiples variedades y enfocadas a diferentes ramas. Vale, profe. En el aula, ¿qué tecnologías usas? Me refiero a computadores, proyectores, plataformas, simuladores. ¿Las usas actualmente y con qué frecuencia lo haces y con qué propósito? Únicamente se utilizan tablets y televisores. El colegio no cuenta, digamos, con aulas muy sofisticadas. Sí se cuenta, digamos, con equipos donde se puede replicar imágenes de computador. Y por ejemplo, en el aula donde yo me encuentro, pues cuento con 30 tablets que a veces los chicos tienen que compartir. Ok, ¿Y profe. para qué se utilizan? Pues utilizamos libros digitales, en algunos casos se utilizan algunas, algunos simuladores de laboratorios o de anatomía, en el caso de biología. eh, y como no se cuenta con servicio de internet en estos aparatos, pues no, muchas veces no se puede acceder a información en línea. Vale, profe, mil gracias. Y en tu vida, bueno, ya me contaste que has tenido experiencia con inteligencia artificial. ¿Cómo describes esa experiencia? ¿Si te ha gustado, no te ha gustado, las que has usado? Son herramientas que definitivamente facilitan las cosas, pero pues a título personal sí creo que si son mal encaminadas, eh, vuelven a las personas un poco sosas y dependientes de las IAs. Yo considero que es importante y pues yo no lo tengo, pero sí es algo que me gustaría en algún momento capacitarme sobre el manejo ético de estas inteligencias artificiales, porque
terminan generando cierta dependencia. Entonces ya hasta para situaciones tan sencillas como establecer relaciones interpersonales con otra persona se solicita a la IA que le brinde técnicas o de cómo vestir o de qué combinar o cómo decorar. Y pues son cosas que antes eh, la misma persona tenía la necesidad de hacerlo y pues creaba todas eh, su soporte mental para hacerlo. Ahorita pues sí se ha generado cierta dependencia. Como lo decía hace un momento, pues la idea no es satanizar el uso de las IAs, sino de darle un uso consciente y entender pues que es una herramienta de apoyo, no, no es la verdad absoluta. Gracias, profe. Eh, ¿Crees que hay oportunidades o ventajas que podría ofrecer la IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química? Claro que sí. Sí, pues finalmente estas IAs se han convertido en herramientas eh, de conocimiento vasto. Eh, Nosotros pues finalmente somos humanos y dentro de esa humanidad se cometen errores. A veces uno está en una clase y no recuerda conceptos. eh, a veces es necesario leer y releer para, para poder entender. Y pues la IA le permite al docente tener, digamos, esa herramienta de primera mano, pero pues cuando se cuenta con el recurso. Mm, digamos que en la institución donde yo laboro, eh, aproximadamente el 25% de los estudiantes cuentan con celulares y estos celulares tienen paquetes de datos, los otros no. Entonces, para estos estudiantes termina siendo de pronto más sencillo acceder a esas IAs y hacer su proceso de enseñanza-aprendizaje un poco más sencillo, pero, pero finalmente es un conocimiento vacío y es vacío en la medida que se termina convirtiendo solo en un replicar de lo que dice la IA y no en un entender a la IA como una herramienta facilitadora, sino como un agente de construcción. Vale, profe. Ya me has contado algo de tus miedos, preocupaciones en torno a la IA en los procesos de enseñanza. ¿Hay algún otro miedo o limitación o preocupación que te genere la posibilidad de integrar IA en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química? Eh, no, más que todo, es que no es ni siquiera un miedo, es como poder entender y que los estudiantes entiendan de verdad que generar una dependencia frente a una inteligencia artificial va a desencadenar a futuro que las personas no piensen y que no vean la necesidad de crear. Se pierde esa creatividad. Entonces, cuando usted le solicita a la IA que le cree una imagen, cuando usted antes tenía, hace unos 15 o 20 años, o no se contaban con este tipo de herramientas y pues finalmente era eh, el cerebro como el instrumento principal y generador de ideas, pues ahora eso es termina convirtiéndose en algo casi que obsoleto. Entonces, más que un temor, es una reflexión frente a cómo nos vamos a ver en algunos años. ¿Será que nosotros vamos a utilizar a la IA o la IA nos va a utilizar a nosotros? ¿Seremos nosotros los que terminemos siendo instrumentalizados por la IA o simplemente terminaremos siendo dependientes de ellas? ¿Sí? Entonces no es un temor, sino es una reflexión constante que pues todos los docentes deberíamos tener y los mismos estudiantes. Gracias, profe. Si la IA fuera un elemento de tu clase,
que fuera capaz de interactuar, mediar y articular tensiones entre el humano y lo tecnológico, ¿cómo cree que cambiaría su rol como docente y el rol de sus estudiantes? Es una pregunta bien complicada, porque al interactuar con una IA es como, es como si yo estuviera alimentando a una persona virtual. Entonces, ese, esa forma de interactuar o de darle humanidad a algo que no es humano termina siendo bien complejo. Yo he visto estudiantes que incluso le tienen nombre a su inteligencia artificial y eso es una forma de humanizarlo. Entonces, como le decía hace un momento, es importante capacitar a las personas sobre cómo realmente éticamente se deben utilizar esas IAs. Bien, vale, profe. Ya me has mencionado algo, que recientemente haciendo un estudio mirando países como China, Corea, India, Emiratos Árabes, la manera en que han incorporado inteligencia artificial en sus planes de estudio. En Sudamérica, el caso de Uruguay, que ya ha intentado desarrollar un marco para enseñar IA en las escuelas. Y desde tu experiencia, ¿qué tipo de apoyo o formación se debe brindar a los docentes para que puedan integrar la IA de manera efectiva, ética, en sus currículos y aulas de química? No, yo creo que sí se debe hacer y se debe hacer un proceso desde cero, porque la IA apareció, no se va a ir. Eh, Hay personas que la están asimilando de la mejor manera. Incluso pues uno también ya puede encontrar hasta IAs que humanizan, ¿sí? Que humanizan textos. Entonces es algo con lo que ya tenemos que aprender a vivir. Em, Dentro de las políticas públicas en Colombia, aún no se ha tomado con la seriedad necesaria lo que ha implicado las IAs. Y como usted mencionaba, pues sí, ya hay países que nos llevan ya bastante trecho en, en ese estudio, en entender la IA como un agente ya transformador en la vida, en la economía, en la educación, en la política, en los medios de comunicación, en la cultura. Y de hecho, como en el caso de Estados Unidos, hay ministerios consolidados para el manejo de inteligencia artificial. De hecho, las últimas guerras están dadas es por el uso de inteligencia artificial. ¿Cómo puedo yo acceder a bases de datos hackeando información y haciendo contraespionaje con inteligencia artificial? Entonces nosotros en este momento en Colombia no le hemos dado la trascendencia que tienen estas inteligencias artificiales y sí siento a modo personal que nos estamos quedando rezagados, no solo a nivel local, hablando de Sudamérica, sino sí a nivel internacional con países eh, ya con más trayectoria en esto. Gracias, profe. Vamos a ir a ya a la última parte, la última sesión, a hablar un poco del contexto y los desafíos socioeducativos. Y desde tu experiencia, ¿cómo afectan las incertidumbres y tensiones del sistema educativo distrital? Me refiero a la financiación, infraestructura, políticas públicas, recursos, estabilidad, en tu labor como docente de química. En infraestructura, pues creo que es un común denominador en todas las instituciones públicas. Entonces, personalmente donde yo laboro es una edificación que lleva más de 40 años de antigüedad, eh, donde las condiciones incluso de salubridad no son las mejores para los estudiantes, donde son zonas opacas, donde realmente tenemos necesidades frente a herramientas que puedan facilitarle la enseñanza a los estudiantes. Pero como todo eso viene inmerso dentro de un marco de políticas públicas, cada estudiante representa un número
que es un número económico. Y en este momento, pues, no, el Estado no está brindando como esas condiciones económicas que requieren nuestros estudiantes. Son más de 500.000 estudiantes que tenemos en la ciudad, los cuales casi que el 25% terminan desertando, precisamente porque no se les está brindando las mejores condiciones educativas, no se les está dando un ambiente propicio para que se dé esa educación. Y pues eso también lleva a que los maestros se desmotiven, pueden que tengan una estabilidad laboral o un buen sueldo, pero cuando se llega a un aula y uno se encuentra con chicos que en vez de querer aprender, quieren es delinquir o hacer otro tipo de actividades ajenas a la educación, o no miran la educación simplemente como un proyecto de vida, pues algo está fallando en ese sistema educativo. Vale, profe. Y esas desigualdades socioeconómicas de la localidad en la cual se encuentra el Colegio de los Alpes, como el acceso a tecnología, ¿cómo impactan los procesos de enseñanza y aprendizaje de la química? De que nuestros chicos no estén a la vanguardia de lo que exigen unas pruebas, como las pruebas saber. Se te silenció. Ya, Aló, ya. de que nuestros chicos estén rezagados frente a otras instituciones, eh, de que no tengan acceso a información de primera fuente, de que a veces incluso no sepan utilizar ciertas herramientas o ciertas aplicaciones. Entonces, básicamente es eso, nuestros chicos se están quedando atrás con respecto a otras instituciones educativas y para lo que se busca y que sean competentes para enfrentarse laboralmente o socialmente, pues no van a contar con las mismas herramientas que otros. Vale, profe. ¿Cree que la incorporación de la IA puede ampliar o en contraste reducir algunas de estas desigualdades? Yo creería que sí, si se sabe manejar de, de la manera correcta, sí va a permitir que, que los chicos puedan ir subiendo, pasando a un siguiente nivel y que esas dinámicas en Se cuanto a silenció sus otra vez. procesos de enseñanza-aprendizaje. Vale. Ya vamos a ir cerrando, profe, nos quedan solo dos preguntas. La penúltima es, ¿qué elementos cree que deberían priorizarse para asegurar que la IA fortalezca la equidad educativa y no la profundice? ¿Cómo poder guiar esa integración IA de manera ética y justa? No, yo creo que eso sí primordialmente es con capacitación y la capacitación la tienen que hacer personas idóneas. No pueden ser docentes que no tengan el conocimiento. Vale, Eso profe. sí es fundamental. ¿Y crees que hay algún otro aspecto que no hayamos abordado en este diálogo y que consideres importante mencionar sobre la química, la inteligencia artificial, la educación o algo relacionado con tu colegio? No, creo que ya todo lo hemos mencionado frente pues a las dificultades, frente a las políticas públicas, frente a cómo la IA sí nos puede colaborar y contribuir en los procesos educativos, pero también cómo nos puede eh, disminuir o perjudicar, si se permite la palabra, frente a esos mismos procesos. O sea, estamos en un filo tan, en una línea tan delgada con la IA que si no la sabemos utilizar, pues nos va a generar es un proceso completamente contrario a lo que esperamos. Vale, profe, mil gracias. Pues
Agradecerte por tu tiempo, agradecerte por tu disposición. Yo sé que estamos en este momento en un horario donde has salido de trabajar y es pesado. Invitarte a ser parte de la investigación como co-investigador y, claro, y pues solicitarte el permiso de poder ingresar también a tu aula y hablar con los chicos en algunas ocasiones para poder pues seguir dialogando y abordando este tema. Yo en este momento estoy en la fase uno, que es un diagnóstico, y pues a la par estoy trabajando con el Colegio Francisco de Paula Santander y pues el Colegio Los Alpes, que corresponden a dos localidades diferentes de la ciudad de Bogotá. Lo que buscamos es mirar precisamente cómo son esas percepciones en diferentes ciudades. Entonces, profe, muchas gracias y ¿Vale? pues, seguimos en No, con contacto. todo gusto y que tenga buen día. Gracias, profe.